Pasamos a otra cosita, que es estos cuentos de indagación y neurosis, que fue lo siguiente que escribí, no sé si cronológicamente, pero sí, creo que sí, que fueron cronológicamente los siguientes que escribí. No tiene nada que ver con lo que hemos escuchado, es una escritura mucho más... Son cuentos para adultos, pero cuentos cortos de 10-12 páginas cada uno. La escritura es mucho más ágil y yo me siento muy cómodo en este género porque precisamente me permite mucha libertad como escritor y mucha fantasía, mucha experimentación, y creo que es un género en cierto sentido redondo. Permite, si un cuento lo trabajas bien, además lo puedes escribir en una semana o dos o incluso en menos tiempo, te puede llevar más tiempo también, pero si lo trabajas bien, al final le introduces una cierta sorpresa en el final, o no necesariamente, pero es como una forma redonda. Y de hecho no podemos olvidar que mucha de la literatura que nosotros conocemos ahora viene tradicionalmente de la forma oral, que eran contar cosas, ¿no? Contar cuentos. Luego eso ya pasó a la literatura escrita, pero yo creo que los cuentos siguen manteniendo un poco esa fantasía de contar algo, una historia, ¿no? Bueno, pues estos cuentos son cuentos muy urbanos y están protagonizados por personajes que están un poco en la frontera entre como el propio título indica, entre la indagación y la neurosis. Son personajes que algunos de ellos tienen algo que les rumia ahí en la cabeza, están rumiando algo en la cabeza, están indagando algo, tienen cierta obsesión, y en un momento dado esos personajes traspasan esa frontera y ya están en la zona de la locura. Son 9 cuentos. Los tres primeros son personajes, como digo, más centrados en algo que les llama la atención y que indagan en ese asunto. Los 3 siguientes son personajes ya directamente locos, son neuróticos. Y los 3 últimos cuentos mezclan voces. Hay 2 voces. Hay una voz de un personaje un poco más centrado y un personaje un poco más demente. Pues bueno, uno de esos personajes, uno de esos cuentos, está protagonizado por un tenor. Es un tenor que cree, de pronto le ponen una carta de rol en el parabrisas de su coche, y él se cree que sufre un maleficio por culpa de esa carta de rol, ¿no? Entonces él empieza a partir de entonces a creer que empieza a cantar mal, que no llega a las notas. Y bueno, pues en uno de los pasajes en el cuento se habla de algunas piezas musicales que son líder, que son canciones, ¿no? Canciones clásicas, canciones líricas. Podríamos retrotraernos también mucho el tiempo atrás, pero bueno, son canciones cultas, pero no dejan de ser canciones, o sea que son sencillas de estructura. Y una de ellas es la que vamos a escuchar, que es de Schubert. Se titula Du bist die Ruhe, y para mí es uno podría hacer una selección de las mejores canciones de la humanidad, o las que más le gustan a cada uno. Yo podría situar, 1000 canciones ahí, desde Michael Jackson, los Beatles, Romeo Santos, no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Alguna de Rihanna, alguna de Julio Iglesias, el padre, porque el hijo no da para mucho. Y bueno, pues yo situaría esta canción como una de las más bonitas de la historia de la música, ¿no? La vamos a escuchar, se oye un poquito más bajito, es la que se va a escuchar más bajito. Voy a intentar ponerlo lo más alto posible, pero bueno, a ver si la podemos escuchar bien.
Arrancó el coche y con el aire acondicionado al mínimo para proteger su sensible aparato fonador partió para su destino. La sala del Ateneo Musical aguardaba expectante su programa alternativo de Lied, Umbrías Florestas, Schubert y Schumann revisitados en un cóctel de moderna presentación. Dejó el vehículo en un garaje contiguo y se dirigió a pie, con el traje de gala en la mano, a la puerta trasera del recinto reservada a los intérpretes. Llevado de su imaginación, creyó que más de un transeúnte lo reconocía como el destacado artista que algún día llegaría a ser. Los dioses le concedían siempre un minuto de gloria al cabo del día. Solo un minuto. En el camerino se acumulaban aún las pruebas de una odiosa fase de selección. La estrechez de las paredes, el agobio de los focos, la letanía de escalas machacadas al piano. Entre escala y escala se trajeó y tuvo oportunidad de saludar a su colega de función, el extravagante pianista nórdico con el que venía preparando desde hacía tiempo el programa. Parecía despreocupado, con su gin tonic en la mano, lo que en cierta medida también lo relajó. Se atrevió a pegarle un lingotazo, tan seguro estaba de que todo saldría bien. El tiempo se consumió a prisa entre bastidores y sin darse cuenta ambos ya estaban oyendo las llamadas por megafonía y al poco, pisando asustados, el escenario del Ateneo. Frente a ellos, un bosque de miradas y guiños los reclamaba con gestos de anhelo, búhos ululantes diseminados por toda la platea. La velada comenzó ya sombríamente. A los acordes de Nacht und Träume parecían faltarle notas. Su voz tardó en entrar y en todo momento se sintió, por así decir, desguarecida, como si estuviera cantando por completo a la intemperie y no posada en el colchón mullido del piano. Sin duda, pensó, todo era producto de los nervios, que le estaban jugando una mala pasada. Se reafirmó, imaginando que el público estaría percibiendo seguramente otra cosa, la suave compenetración de sonidos deseable. Los tibios aplausos de bienvenida ni le concedieron ni le quitaron la razón. Tras un par de líder en los que creyó remontar su elegante línea de canto, la cosa se torció de nuevo en Ein wunderschöner Monat Mai. En la segunda estrofa, que debía haber cantado sin exageración una centena de veces a lo largo de su carrera, la letra se le escapó de pronto. Se le deslizó de la memoria como un globo aerostático que se fuga sin dejar rastro. Hubo de rellenar el ominoso vacío con un ejercicio de invención que haría sonrojar al más primerizo de los estudiantes de alemán. Y lo mismo le sucedió en la ondulante Auf dem Wasser zu singen. Se quería morir cuando sus labios no articulaban las hermosas palabras del texto, sino una sucesión informe de fonemas que solo de lejos recordaban a los potentes sonidos germánicos. El desaguisado alcanzó su cenit al final del programa, en la cristalina Du bist die Ruhe, justo en aquella modulación asombrosa del estribillo en la que la voz trepa a las alturas dispuesta a dejar al auditorio en estado de máxima suspensión. Ahí fue cuando todas las armonías en que siempre se había apoyado de forma intuitiva lo traicionaron. Sin saber por qué, le sonaron distintas y su voz comenzó a naufragar. El primer ataque al la bemol resultó vacilante y el segundo, precedido por todo un desatinado pasaje vocal, acabó convertido en un hilo de voz desmochado, como el chisguete de un viejo vendedor ambulante. El auditorio lo miró consternado, aplaudiendo inapetente y solo por compasión. Él no sabía dónde esconderse, apenas cruzó la mirada con su acompañante y en cuanto pudo, se deslizó en explícita retirada hacia su camerino, recogió las partituras, se cambió y se marchó por la puerta trasera sin recibir las condolencias de nadie.